El abogado penalista Percy García está con nosotros en la línea telefónica. Doctor Percy García, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días, Chema, un gusto estar contigo. Bueno, pues aquí estamos. Yo la verdad estoy viendo cosas que me parecen, son nubarrones, un poquito ingratos en el panorama del Perú. Por ejemplo, el tema este del señor, el militante de Perú Libre que fallece en un hospital y sale una cantidad de tweets, las redes sociales que son un veneno público, diciendo que había muerto a consecuencia de una paliza que le habían dado frente al Jurado Nacional de Elecciones, una noticia falsa rápidamente desmentida, hasta por la propia hija del señor. Ha dicho que por favor no utilicen el cadáver de mi padre. Pero a pesar de esto, a pesar de que han visto el parte médico, que los doctores han explicado, que el director del hospital ha explicado, etcétera, etcétera, algunos han seguido con la noticia y parece que se está disponiendo diligencias fiscales preliminares. ¿Cómo es posible esto, doctor? Vamos a ver, ante el conocimiento de un delito, que siempre y cuando existan datos verosímiles del mismo, la Fiscalía puede proceder de oficio, puede proceder también como consecuencia de la denuncia de algún ciudadano. Pero se requiere cierta verosimilitud, lo que algunos denominan también sospecha inicial simple. Y en caso, evidentemente, la denuncia no tenga mayor asidero, no sea más, por ejemplo, que una réplica de opiniones de Twitter o un bulo, como se le conoce también, que es esta creación de, digamos, verdades falsas, por decir, valga la contradicción, a través de redes sociales, evidentemente no alcanza ese nivel como para poder generar una investigación. Y la Fiscalía no tendría que actuar en estos casos hasta no tener ciertos elementos que de alguna forma respaldarían la eventual comisión de un delito y mucho menos aceptar unas denuncias, porque hay personas que en los últimos tiempos, abogados que se han especializado en hacer este tipo de denuncias. Y las fiscalías abren investigación cuando tienen la facultad de poder rechazar liminarmente, porque la ley les autoriza a que las denuncias que no tengan base pueden ser rechazadas liminarmente. Especialmente en un país donde tenemos una sobrecarga procesal, increíble. Resulta absurdo que los fiscales terminen abriendo investigaciones y gastando horas hombres en dedicarse digamos, en simplemente satisfacer denuncias de algunos ciudadanos que impulsan esto más por razones políticas que por razones jurídicas. Y le digo algo más, usted probablemente como integrante de la comunidad jurídica, por llamarlo de alguna manera, pues no estará de acuerdo, pero yo creo que hay fiscales que son políticos que jamás ganarán una elección disfrazados de fiscales y que aprovechan cualquier atisbo de notoriedad para salir en la prensa haciendo este tipo de denuncias, porque saben que hay un sector de la prensa por lo menos que le garantiza y esto me parece una perversión del oficio del fiscal. Definitivamente usted pone el dedo en la llaga. Yo creo que una de las características negativas del Ministerio Público, no de todos los fiscales, pero de muchos, ha sido durante los últimos años cierto nivel de politización. Y creo que deberíamos tener claro que se tratan de dos compartimentos estancos, es decir, una cosa es la política, que tiene sus propios criterios, sus propios códigos, sus propias formas de actuar y proceder, y otra cosa es la justicia, ¿no? Que tiene simplemente como criterio la Constitución y la ley, y donde de alguna forma las cuestiones políticas son simplemente cuestiones que no tendrían que influir en ningún tipo de decisión. Que no deberían influir, ¿no? Bueno, la Fiscalía, por otro lado, ha rechazado una denuncia que se estaba haciendo contra López Aliaga, Montoya y otros acusados presuntamente de una serie de delitos. Se abusa mucho acá de los términos también jurídicos, ¿no? Los que no tenemos conocimiento jurídico, que nos encanta palabrear para ganarnos un puñado de dólares. Entonces, por sedición y por conspiración, por haber emitido una opinión o haber hecho una marcha. Acá también hay una desproporción. Sí, no, definitivamente eso es un absurdo. Definitivamente ha actuado correctamente la Fiscalía en rechazar esto, pero lo que tendría que activarse mucho más, creo que con mucha mayor, por lo menos, regularidad, es que estas denuncias absurdas, digamos, de clara intención política o de base muy flácida, deben ser rechazados liminarmente, es decir, el fiscal de plano, o sea, sin ni siquiera abrir diligencias preliminares. Dice, yo no voy a recibir esta denuncia. Y además, eso no genera impunidad, porque si mañana más tarde realmente aparecen elementos que respaldarían de manera
creíble la tesis de un delito, el fiscal puede reabrir sin ningún problema una investigación. No es una cosa juzgada el rechazo liminar. Pero si los fiscales van a estar cargándose con este tipo de denuncias, es claro que luego cuando se les pregunta al Ministerio Público, dicen que necesita mayor presupuesto porque necesita más fiscales para poder procesar todas las denuncias que tienen en curso. Pero claro, una gran cantidad de esas denuncias en curso son precisamente producto de aquellas aceptaciones de denuncias que no tienen ningún tipo de sustento y que perfectamente podrían rechazar desde un primer momento. Buen punto. Y ahora parece que tenemos otro caso en ciernes, y es el caso Barnechea. Le ruego que escuchemos un momentito el discurso que dio Alfredo Barnechea, ex candidato a la presidencia de la República, en esta manifestación que hubo en la Plaza Quiñones. Como un ciudadano de a pie, pero quiero venir y terminar diciéndole lo siguiente. Y es muy importante lo que voy a decirles y quiero que se les quede en la cabeza y en el corazón. Esta pelea no termina con la proclamación del jurado. Ese jurado es un jurado espurio. Y su proclamación no termina la pelea. No vamos a aceptar a un presidente nulo. Vamos a pelear y no vamos a reconocer el fraude. La pelea no termina con la proclamación del jurado. Y vamos a un gran gobierno de transición nacional para hacer unas nuevas elecciones generales limpias, sin fraude, porque el Perú no se va a rendir ni al comunismo, ni al terrorismo, sino que va a estar siempre como estuvo cuando salió en su barco a defender la Constitución Miguel Grau Seminario, como ha estado siempre la Fuerza Armada, que no es una Fuerza Armada golpista, es una armada constitucionalista, que sale ahora en defensa de derechos constitucionales. No ha salido a dar un golpe, ha salido a pedir respeto a la libertad de expresión, que es la primera de las libertades. Y acá hay una cosa fundamental con la que termino, fundamental. Acá se ha creado lo que no había hace unos pocos meses. Acá hay una alianza invencible de civiles y militares. Y esa alianza me dirijo especialmente al señor general César Astudillo, presidente del Comando Conjunto. Me dirijo al general Astudillo, ahí hemos dejado la grabación. Bueno, estas son las cosas que ha dicho Alfredo Barnechea en esta Plaza Quiñones, en esta manifestación, como hubo muchos militares en retiro, pero no solamente militares en retiro. Bueno, algunos están queriendo ver acá una ristra de delitos, ¿no? Que esto es un llamado al golpe, que esto es sedición, que esto es por aquí, que esto es por aquí. Y me temo que va a venir también una batería de denuncias de todo tipo contra Barnechea. ¿Qué opina usted, doctor García? Mira, Chema, yo creo que aquí nuevamente estamos un poco cayendo en estas calificaciones politizadas, apresuradas, porque cualquiera que lee el artículo que regula la sedición se podrá dar cuenta que uno de los elementos necesarios es el alzamiento en armas. Y aquí no hay ningún tipo de actividad vinculada a un alzamiento en armas. Por lo que he tenido la oportunidad de escuchar también ese audio y esa intervención del señor Barnechea, él lo que está hablando es simplemente de no reconocer, como además la Constitución establece, a un gobierno ilegítimo. Todos tienen el derecho a la desobediencia civil cuando estamos ante un gobierno ilegítimamente constituido. Con lo cual, yo creo que resulta nuevamente aquí una exageración y un gasto fiscal que tenga que investigarse a una persona por estas palabras. Me parece que, sin decir que también sea una sedición, mucho más grave es la declaración del representante de Perú Libre cuando dijo que si Castillo no es reconocido, iban a correr ríos de sangre. Pero no, eso no... Sí, claro, pues, claro. Eso me parece mucho más grave, porque en este caso Barnechea lo que está diciendo es que hay una alianza cívico-militar y que no se va a reconocer a un presidente ilegítimo. Claro. Pero lo otro es mucho peor, es decir, o reconocen a Castillo o si no va a correr ríos de sangre. O sea, me parece, por lo menos en términos digamos... O sea, si se trata de juzgar palabras, ¿no? Si las palabras denotan intenciones, ¿no? Exactamente. No estamos usando el mismo
el mismo rasero, pues, ¿no? Estamos utilizando diferentes. Entonces, me temo que va a venir acá una serie de acusaciones contra Barnechea, y finalmente lo que está en juego, como usted dice, es finalmente el derecho de opinión, ¿no? O sea, ¿hasta dónde vamos a llegarlo a recortar? Evidentemente, a nadie se le ocurre que a esta altura del partido ningún gobierno pueda dar una ley prohibiendo la libertad de expresión, pero sí utilizando pues a los fiscales para con ese tipo de denuncias hechas por ciudadanos, no diría anónimos, pero ciudadanos desconocidos. Y la prensa dice, un grupo de ciudadanos ha presentado tal denuncia, etcétera. Oiga, ¿usted recuerda cuando un montón de gente salía, cuando nombran a Merino presidente, diciendo, "It's not my president", perdón, lo voy a decir en castellano, no es mi presidente? Lo he dicho antes porque era lo que le decían a Trump. ¿A alguien se le ocurrió meterle juicio a una persona que decía, no es mi presidente, no me representa, yo no lo quiero? No solamente salía esto en redes sociales, salía en pegatinas, yo me he cruzado con gente caminando por el malecón de Miraflores, por donde yo camino, con polos, no es mi presidente. ¿A alguien se le ocurrió, digo yo, hacer una denuncia para que intervenga un fiscal diciendo que ese es un delito de rebelión contra la autoridad? Bueno, obviamente, pero creo que nuevamente estamos ante este problema de la politización de la justicia, en la que de alguna forma se mezclan ambos escenarios que deberían estar claramente separados. Sí, yo creo que aquí primero tiene que, en primer lugar, lo que tendría que hacer la Fiscalía es ser bastante objetiva en su trabajo y solamente investigar los casos que realmente tienen esa verosimilitud, esa sospecha inicial simple como para realmente justificar el gasto público de tener que investigar un hecho. Pero además, también estas personas que denuncian sin ningún tipo de fundamento tienen que asumir las consecuencias de ese gasto, por un lado, que hacen al Estado, y por otra parte, de la posible o eventual afectación del honor de las personas que están siendo investigadas. Y en ese sentido, cuando una denuncia de estas características temeraria no prospera, la Fiscalía tendría que también iniciar una investigación por denuncia calumniosa, que es un delito contra la Administración de Justicia. Punto importantísimo del que no se habla nunca. Ese punto es importantísimo, el que usted acaba de señalar. Porque ese es el imperio de la impunidad, pues. Exactamente, entonces nadie tiene ningún temor en denunciar cualquier tontería, porque finalmente eso se archiva y no pasa nada. Pero además eso debería venir con una reparación económica. Obviamente, en un proceso penal por denuncia calumniosa, además de condenar penalmente a quien denuncia un hecho que no es delito, tiene que indemnizar a quien perjudica con esa denuncia. Exactamente. ¿Cuánto le cuesta a la justicia peruana, que siempre se queja de falta de fondos, por tramitar este tipo de especies politizadas que circulan por ahí? Ese es un buen punto del que generalmente no se habla, ¿no? Pero nos cuesta todo, ¿no? La justicia. ¿Cuánto me cuesta a mí? ¿Cuánto le cuesta a usted? ¿Cuánto le cuesta al portero del edificio? ¿A través de qué? De los impuestos. Y además, ¿cuánto afecta, Chema, esto a aquellas personas que realmente sí han sido afectadas por un delito y que no pueden ser, y que esos delitos no pueden ser investigados debidamente debido a que el fiscal está ocupado con tramitando estas denuncias sin sustento y descuidando en relación con su tiempo la tramitación de aquellos casos que sí son realmente penales? Conozco casos, ya que estamos hablando de los derechos que se ven afectados todos los días, de mujeres maltratadas por los maridos, o si se merecen el nombre de tal, que tienen que esperar para que el médico legista las chequee, de mujeres golpeadas que después de irse a la comisaría no tienen un albergue que el Estado debería proveerlo para que se puedan refugiar y tienen que ir a dormir con el verdugo, probablemente un alcohólico con instintos psicopáticos. Para eso no tenemos financiamiento, pero sí vamos a financiar estas tonterías. Exactamente. Eso creo que, nuevamente, en fin, si se tiene una visión autónoma, independiente de la justicia y del Ministerio Público en concreto, eso tendría que ser el análisis, o sea, la conclusión del análisis. Costo-beneficio. No tiene sentido. Costo-beneficio. Doctor, muchas gracias. De todas maneras, vamos a mejorar el ánimo más tarde porque gana Perú. Con seguridad. Esperemos que haya... No se lo pierda. De quien sea, de la Padula, de quien sea. La Padula de repente es un gol de palomita. Bueno. Esperemos todos. Hay que ponerle pues un poco de fútbol. El fútbol es un gran consuelo, ¿no?